Bueno, para sorpresa de nadie, las primeras entrevistas fueron horribles. Probablemente mucha gente no se imagine que la persona que te está hablando al otro lado del teléfono también está nerviosa. Se están juntando dos personas nerviosas intentando llegar, bueno, no sabemos a dónde, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que una entrevista con nervios está sesgada. Es que antes el trabajo era para toda la vida. O casi para toda la vida. Y eso ya no existe. Y peor, no va a existir. Yo creo que nunca más. Hace poco estuve llevando un proceso de selección para un perfil que cobraba unos 220.000 euros al año, más o menos. Un perfil IT. Que no está mal. Que no está mal, ¿eh? Para ir empezando. De cambiar esa mentalidad de que las entrevistas dejen de ser un juicio y pasen a ser un, oye, los dos vamos a entender, tanto yo quiero entender si encajo en la empresa como tú necesitas entender si encajo o no. A veces yo me siento en mi trabajo como si fuera un sacerdote con el secreto de confesión, porque la gente me cuenta unas cosas. Cosas que igual incluso no proceden, que te cuenten, ¿no? Bienvenidos a The Talent Podcast, este espacio que hemos creado en Biterbit para hablar hoy en concreto de recursos humanos. El invitado de hoy es Headhunter y además ayuda a perfiles que están en búsqueda de empleo. Hace años que se dedica a seleccionar, gestionar y desarrollar el talento a través de su propia consultoría. Además ha creado una comunidad de recruiters donde enseña a profesionales que se quieren dedicar a la selección o que ya lo hacen, pero que quieren tener más éxito. Crea cada semana contenido sobre empleo en LinkedIn y en todas sus redes sociales y vamos, que se ha convertido en todo un influencer de HR. Hoy tenemos con nosotros a Juanjo Marle, bienvenido. ¿Qué tal, Marina? Muchas gracias. Oye, muchas gracias por venir, lo primerísimo de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Además que tú ya sabes que cuando me escribiste me hizo muchísima ilusión porque yo sigo el contenido que hacéis en Biterbit y en concreto el que haces tú y me encanta cómo lo estáis enfocando, así que es un privilegio y un orgullo. Qué gusto, oye, muchas gracias. Vamos a romper el hielo con una pregunta que nosotros hacemos siempre, que es, Juanjo, ¿qué es el talento para ti? Esa es una muy buena pregunta de las que nosotros hacemos en consultorías, en conferencias. Mira, para mí el talento es una conjunción de varios factores, pero si me tuviera que quedar con una, es la acción, el movimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes ser la persona que sabe más de un tema o que tiene más experiencia que nadie, pero si tú no pones en movimiento eso que sabes hacer y tomas las decisiones correctas, no te sirve de nada. Todos seguramente conocemos a esta persona o cercana, ¿no? O que está en nuestro entorno, hasta alguna vez en nuestro entorno, que no se le daba bien los estudios, por ejemplo, o que se juntaba con malas compañías de pequeño, ¿verdad? Entonces, ha tomado malas decisiones, pero quizá tenía muchísimo talento. Entonces, para mí es eso, para mí es poner en movimiento todo lo que tú sabes hacer y eso te lleva a tomar las mejores decisiones. Dentro de que el talento es una cuestión de hablar horas y horas. Me encanta porque además cada persona da una respuesta súper distinta a esto, pero al final yo creo que el resumen de todos los invitados que llevamos es que consigas hacer cosas. Con eso, ¿no? Que es como sí, que tengas un talento, pero que además consigas con ese talento llegar a un fin, ¿no? Y demostrarlo de alguna manera, o que tenga un impacto, que tenga un resultado, que se convierta en un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a echar un poco la vista atrás y te voy a preguntar así, a grandes rasgos, ¿por qué recursos humanos? ¿Por qué reclutamiento? ¿Por qué personas, Juanjo? Pues también es una buena pregunta y me está encantando. Mira, y te cuento brevemente, ¿eh? Tú si ves que estoy soltando una chapa muy grande, no, luego lo cortamos, no te preocupes. Hasta luego. Mira, yo estudié economía, estudié empresariales, estudié un máster en finanzas, estudié un máster en lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera. Casi nada. Y un máster en educación. Y me dedico a recursos humanos, algo que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y cómo ha pasado eso, Juanjo? Claro. Pues mira, yo iba saltando de trabajo en trabajo y no estaba a gusto. Yo pensaba que no era mi sitio y analizaba la situación. Yo decía, ¿seré yo? Puede ser. ¿Será el mercado? Puede ser. ¿Será la gente con la que trabajo? Y empecé a investigar y me di cuenta de que había mucho más, aparte de sacarte una carrera y encontrar el trabajo que tocaba, sino que, oye, tenías que desarrollar unas habilidades para trabajar, para convivir con los colaboradores, con tu equipo, que había algo más allá de llegar un día a las 9 y salir a las 6, cuando pasaba eso, sí. Que no era siempre. Que ahora ya no, ya hablaremos de eso. Y claro, yo al investigar decía, este no es mi sitio y me encanta, pero sin embargo me encanta estar con personas, relacionarme con ellas, que cada uno esté donde tiene que estar y esté a gusto y desarrolle ese talento del que hablábamos. Y investigando me encontré con esto del liderazgo, con esto de la gestión de equipos, con esto de hacer selección para encontrar un mejor trabajo y colocarte en el sitio donde puedes estar.
Y dije, aquí tengo que ir. Entonces empecé a trabajar en una gran empresa, me dieron la oportunidad porque pedían literalmente en la oferta de empleo, luego si quieres hablamos de cómo están las ofertas. De lo que se pide y lo que hay en las ofertas de empleo. Eso es, pedían literalmente experiencia en recursos humanos y haber estudiado recursos humanos. Bueno, no era mi caso. Yo apliqué, me dieron la oportunidad porque vieron algo en mí, después de 7 entrevistas y 2 psicotécnicos, también lo voy a decir. Oye, jolín, vaya proceso de selección. Y empecé mi andadura en recursos humanos. Antes de eso, por supuesto, había leído muchos libros, me había informado, había investigado por mi cuenta, autodidacta, ¿no? Y ahí empecé. Y entonces, poco a poco, descubrí que este era mi sitio. No sé si será dentro de unos años, porque ya sabes que esto cambia a la velocidad de la luz, pero hoy no me veo en otro sitio y para mí estar en contacto con personas y ayudar a la gente a que tenga un trabajo mejor, donde esté a gusto, no tiene que ser apasionante, ¿eh? Que esto de encuentra tu pasión, bueno, pues puede ser, pero igual no. Pero un trabajo donde tú te puedas desarrollar, pues eso me encanta y por eso hago lo que hago cada día. Oye, Juanjo, ¿y cómo fue dar el paso? Porque ahora eres freelance, ¿no? Y además te estás moviendo por el mundo. ¿Cómo llega el momento en el que dices, oye, yo no quiero estar en un sitio y además me lo quiero montar por mi cuenta y me quiero mover por ahí? ¿Cómo lo haces? Bueno, lo de montármelo por mi cuenta fue antes de lo de decidir que quiero trabajar en diferentes sitios, pero esa decisión fue decir, oye, al final estoy yo en contacto con clientes, estoy yo construyendo una reputación profesional, que es importante, por cierto, para encontrar trabajo. Y para de eso ser también recruiter. vamos a hablar ahora. Y dije, ¿y si me lanzo? Porque yo siempre tenía esa iniciativa. Yo me considero una persona muy proactiva, que le gusta aprender muchísimo, leer, o en cualquier formato. Y dije, ¿y si me lanzo al vacío a una piscina que no sé si hay agua? Y me lo monto por mi cuenta y empiezo a probar cosas. Y había agua. Bueno, al principio poca, porque no te enseña, en los libros no te enseñan a ser emprendedor. Es como ser padre o embarcarte en proyectos así. Lo tienes que vivir. Pero yo dije, voy a probar. Y probé, salió bien. Hice cosas que ya sabía que podrían funcionar. O sea, hice talento transferible, ¿no? Lo que estaba haciendo lo llevé a mi proyecto personal de emprendimiento. Y así fue como empecé hace ya unos 3 años y medio, más o menos. 3 años más o menos, como freelance, como emprendedor autónomo. De recursos humanos, bastantes más. Y lo de vivir en diferentes destinos, desde el 1 de agosto, esto lo cuento en redes, soy nómada digital, por lo menos entre comillas, y lo que quiero es teletrabajar por el mundo. He empezado por España y el año que viene estaré en destinos europeos también y la verdad que me está encantando. Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, pero yo me quedo de momento con lo bueno. Hombre, yo eso te puedo decir ahora mismo que qué envidia. Todavía no te has empezado a ir fuera de España y ya te digo que qué envidia. Oye, hablando de comienzos, Juanjo, hay algo que a mí me interesa muchísimo y es que muchas veces hablamos con recruiters que están empezando y es muy curioso porque algo que pone muy nerviosa a la gente en general es hacer entrevistas como candidato, ¿no? Siempre es una situación como de nervios. Pero precisamente estos recruiters que están empezando también me comentaban, yo me ponía muy nervioso cuando tenía que hacer una entrevista por primera vez porque nadie me dio una formación concreta sobre cómo se hacían las entrevistas, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias haciendo entrevistas y cómo te has ido desarrollando? Bueno, para sorpresa de nadie, las primeras entrevistas fueron horribles. Claro, no Lógico, hay... ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Hay un guión? No lo hay. Es que es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo. Pues mira, ese es el tema. Yo cuando empecé, y encima que te acabo de contar, yo no venía de recursos humanos, o sea, fíjate, me formé trabajando, obviamente, y aprendí de gente muy, muy buena. Además, estando yo presente en las entrevistas que hacían ellos, decía, vale, tomaba nota. Pero claro, mira, una de las cosas que dices sobre los nervios. Si yo estoy nervioso y hago contigo una entrevista y yo soy el recruiter y tú eres la candidata, seguramente te contagie los nervios. Aparte de los que tú traigas, si es tu primera entrevista o no tiene por qué, pero estás nerviosa. Oye, claro, es que probablemente mucha gente no se imagine que la persona que te está hablando al otro lado del teléfono también está nerviosa. Se están juntando 2 personas nerviosas intentando llegar, bueno, no sabemos a dónde, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que una entrevista con nervios está sesgada. Cuando un recruiter te pregunta, ¿has aparcado bien? Ahora ya la mayoría se hacen en remoto, ¿no? Pero antes preguntábamos eso. Oye, ¿has aparcado bien en remoto? ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido el día? Oye, esta tarde es Halloween o no, ¿sabes? Lo que sea. Es para que te calmes, porque si tú me empiezas a dar respuestas nerviosa, están sesgadas. Imagínate que te digo, hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, háblame de tu antiguo jefe. ¿Cómo era? Te trataba mal, ¿eh? Pero claro, ¿esto qué quizás no es? es la mejor forma de empezar. ¿Dónde he caído? ¿Qué estoy haciendo? Pero si yo te hago un guión donde tú estás tranquila, donde podemos hablar, cuanta más información obtenga de ti yo, mucho mejor. Y tú de mí también, porque tú te interesa saber cómo es la empresa, cómo es mi día a día, incluso como recruiter en la empresa. Igual, si yo te cuento mi día y ves ciertas cosas que no van contigo, no quieres trabajar aquí. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Oye, genial, me ha encantado conocerte, esto no es para ti, quizá en el futuro sí.
Claro, ese es otro de los puntos también del que quería hablar, porque antes, bueno, trabajando con recursos humanos como trabajamos nosotros, vemos mucho ese cambio de paradigma de que antes era un poco unidireccional, ¿no? Las entrevistas iban de la empresa al candidato y ya está. Y ahora cada vez más, evidentemente, los candidatos también saben lo que quieren y la entrevista es bidireccional. El candidato tiene preguntas que hacer sobre el sitio al que va y no es un sí, todo lo que me digas, perfecto. Entonces, ¿cómo has vivido tú como reclutador ese cambio? ¿Cómo está el talento? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, como ha cambiado la sociedad, eso se ha visto en el mercado profesional. Entonces, si por ejemplo ahora la sociedad quiere tecnología, no puede ser que una empresa no tenga tecnología. Pues este podcast, por ejemplo, la gente quiere información de dónde va a trabajar, de información de nosotros, de las personas que estamos detrás de cualquier empresa o cualquier proyecto. Entonces, por ejemplo, iniciativas como este podcast están súper chulas. Eso es lo que ha cambiado. Es decir, ahora el candidato te entrevista a ti. Entonces, hay que saber de marketing y hay que hacer otras cosas que no se hacían antes. Los vídeos estos que tú, por ejemplo, subías o que alguna vez he subido yo de, oye, te ofrezco 200.000 euros un Ferrari, pues no es suficiente. Bueno, no es suficiente, quiero estar feliz también en la oficina, que es una cosa así como un poco claro, un capricho. Es que antes el trabajo era para toda la vida. O casi para toda la vida. Y eso ya no existe. Y peor, no va a existir. Yo creo que nunca más. Entonces, las alternativas que tenemos son muchísimas. Yo puedo decidir trabajar en tu empresa o trabajar en una empresa que está en Canadá y yo estoy en Albacete. Y cojo un ordenador y trabajo exactamente igual que si estuviera allí, en remoto, con matices, pero puedo hacerlo. Y si no, cojo y creo contenido digital. Y si no, monto un Shopify y me pongo a vender por internet. Y si no, pues oye, ahora no tengo tanta necesidad como podría tener una familia hace 50 años. Estoy generalizando, ¿vale? Y simplemente no es el momento y puedo esperar 6 meses y reinventarme y no pasa nada. Y esto antes era todo lo contrario. Hablando de estos perfiles tecnológicos, me gustaría hablar también, veía en tu LinkedIn que reclutas perfiles C-level, ¿no? O sea, estamos hablando de perfiles, pues bueno, que probablemente no, seguro es mucho más difícil de encontrar. ¿Cómo es esa diferencia? ¿Cómo vives tú como reclutador esa diferencia de tratar a alguien que es pues, más junior o que está empezando a un perfil mucho más senior? Pues aunque parezca mentira, no hay tanta diferencia. Ahora algún headhunter va a venir y va a decir ¿qué está diciendo? No, claro que la hay, porque necesitas otro tipo de habilidades. Por ejemplo, esto va de demanda y oferta. Si para un puesto de trabajo hay muchos competidores, pues entonces el que tiene que saber negociar, que tenemos que saber negociar todos, ¿vale? Tanto recruiter como candidato, pero la bola está en el tejado del candidato. Tiene que saber negociar un poquito más para decir, yo estoy por encima o destaco respecto a estos 600 candidatos que tienes aquí. Con los perfiles C-level pasa justo al contrario. Tienen muchos pretendientes, entonces vamos nosotros y decimos, te ofrezco esto y te negocio, pero dices que eso me lo están dando otros 7 como tú, porque soy C-level y yo soy el que estáis buscando en el mercado. Entonces ahí la negociación corre más a cargo de nuestra cuenta, pero insisto, es parecido. Y lo que te decía de que no hay tanta diferencia, que al final somos personas. Y te pongo un ejemplo súper concreto. Hace poco estuve llevando un proceso de selección para un perfil que cobraba unos 220.000 euros al año, más o menos, un perfil IT. Que no está mal. Que no está mal, ¿eh? Para ir empezando con algún benefit. Con algún benefit, bueno, pues se puede valorar. No está mal. Y curiosamente, yo estaba compitiendo con grandes consultoras, pero mi candidato fue el que llegó más lejos en el proceso de selección. Y este candidato iba a hacer una entrevista, ya era la 4ª fase del proceso, iba a hacer la entrevista con la CEO de esta gran empresa tecnológica, era un gigante, y no llegó a hacer la entrevista. Y se puso en contacto conmigo y me dijo, es que al final voy a dejar el proceso. ¿Por qué? Porque a mi mujer no le apetece trasladarse a vivir a Barcelona. Que es algo que me podría haber dicho cualquier otro candidato, cobre lo que cobre, en cualquier otra empresa. Y antes eso tampoco pasaba. Ahora igual la gente se está llevando las manos a la cabeza y dice, pues haberle comprado el billete de avión y haberle hecho tú la mudanza, ¿no? Por ese dinero al año. Sí. Pero al final somos personas y esto le puede pasar a cualquiera, no solo a un C-level. Entonces hay que tratar de personas. Luego son matices, negociación, 4 cositas más, pero son personas. Oye, ¿qué parte de importancia crees? Es que me hablabas de todo esto y al final tú eres, ¿no?, un poco ese primer enlace entre el candidato y la empresa en la que luego va a estar. ¿Qué papel de verdad crees que tienes tú? Porque ¿crees que de verdad es importante? Yo de repente me encuentro con un reclutador que es un estúpido, hablando mal y pronto, y el proyecto es interesante y a mí el proceso de selección me da una mala impresión. ¿Crees que eso de verdad es determinante como para que alguien se acabe decidiendo no por un proyecto? Respuesta corta, por supuestísimo.
Respuesta un pelín más larga, que hay matices, obviamente. Esto es como si tú vas a una multinacional a comprar un producto o servicio y te trata mal la primera persona que te atiende, que es la barrera de entrada. Pues tú, si necesitas muchísimo ese producto y no hay otro más en el mercado, dices... Bueno, pasas por el aro, ¿no? Claro, pero te quejas, seguramente pongas una reseña, lo cuentes por ahí, pero al final lo compras. Pero si no te hace tanta falta... Dices, oye, ¿necesito yo esto de verdad que me traten así? Si yo lo que quiero es este producto o servicio, me cambio. Yo esto lo cuento muchas veces y pongo un ejemplo. Los recruiters somos una barrera de entrada para la empresa, tanto si estamos dentro de un departamento como si es mi caso, que soy un consultor externo. Sí, que ni siquiera formas parte de la empresa, pero estás siendo cara de la empresa. Claro. Es que la empresa confía en mí cuando contrata mis servicios. Entonces, tú cuando vas a comprarte un coche, que no sé si te ha pasado ya o si vas a ir, porque ahora ya las personas... un poco complicada. Pero si tú vas a un concesionario a comprarte un coche, al comercial que te muestra el coche le dicen que para ti tiene que ser una experiencia inolvidable subirte a ese coche, ver la pantalla 3D de cómo es ese coche. Claro, tú te bajas del coche después de haber conducido ese pedazo de carro y tienes que salir pensando que es el tuyo, que quieres subirte otra vez y estás con el comercial. Claro, ¿qué pasaría? Si te da igual una marca que otra, pues dices, oye, este me ha tratado mal, es un soso y un seco, me voy de aquí. Pero si tú lo que quieres es ese coche, dices, oye, me podría haber gustado más esta experiencia, pero al final me lo voy a comprar. Entonces, claro que determina, pero depende de lo que estemos hablando. Oye, Juanjo, y del otro lado, ¿cómo es asesorar a gente para que encuentre trabajo? ¿Cómo es ese proceso desde que alguien llega hasta ti y te dice, oye, yo quiero encontrar trabajo, ayúdame? Así, a grosso modo. ¿A Mira, qué tipo de perfiles estás tú asesorando? Yo asesoro a todo tipo de perfiles. A todo tipo. Como trabajo también con C-Levels, pues oye, hay un C-Level que dice quiero mejorar mi marca personal, quiero encontrar este tipo de proyectos. Entonces ahí no hago criba, simplemente pues pongo una serie de huecos con mis asesorías y cuando hay hueco pues ayudo. Hago menos de las que me gustaría porque el trabajo no me da la vida. Pero el proceso es el siguiente. A nosotros, en general, nadie nos enseña a buscar trabajo. Entonces uno estudia lo que le guste o no, porque ahora ya tampoco hace falta tener títulos, según en qué caso, ¿no? No te pongas a operar a corazón abierto a nadie sin título. Pero en general lo que se valora es el saber hacer y no el tener el título de que sabes hacer. Esto es lógico. O sea, yo puedo tener un C2 de inglés en un papel, pero si me pongo a hablar contigo y no sé inglés, ya está. Pero nadie nos ha enseñado a buscar empleo, a cómo tener una estrategia de, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? No sé hacer un currículum, no sé cómo tener mi perfil de LinkedIn optimizado. Yo creo que precisamente por eso estáis teniendo tanto éxito los poquitos influencers de recursos humanos que hay y de ayuda a búsqueda de empleo, precisamente por eso, porque es verdad que nadie te ha enseñado nunca a buscar trabajo y que yo me imagino que habrá mucha gente que acabe de salir de la universidad o que acabe de terminar su posgrado, su formación y que diga, ¿y ahora yo qué hago? Porque claro, suena muy sencillo bueno, pues te metes en LinkedIn y buscas una oferta, pero no es tan sencillo. no lo es. No es tan sencillo. Entonces lo que hacemos es esto, es ver qué estrategia seguir y si te falta el currículum en tu caso, pues vamos a hacer un currículum. Si LinkedIn no lo tienes trabajado, pues vamos a trabajar. Si lo que fallas es que estás buscando donde no debes, ¿no? Quiero ser un programador tech lead y estoy buscando ¿dónde? Pues en el portal de Mercadona. Pues ahí no es. Igual, no es ahí. Vale, y vamos a entrar ahora, Juanjo, a las entrevistas, que es algo que a los dos además nos encanta, porque los dos hacemos contenido humorístico sobre entrevistas, entonces un poco ya dentro de la parte más seria. Tú eres reclutador de método, digamos, tienes ciertas cosas, ciertos tips que siempre te funcionan, o vas, go with the flow, o vas fluyendo. ¿Cómo es? Yo es que no quiero elegir entre ninguna de las dos porque las dos hacen la combinación perfecta. El método en el sentido de que yo tengo mis técnicas y estrategias para cosas como las que te contaba, que el candidato esté más cómodo, que preguntarle. He hecho muchas entrevistas al final, seguramente como tú, y claro, tú ya sabes por dónde va, ¿no? Identificas patrones y sabes si por aquí no te está contando algo o si hay algo que debería decirme y no me lo está diciendo y le ayudo, porque al final la gente... Insisto, tampoco nos han preparado para hacer entrevistas. Entonces igual se te está olvidando algo importantísimo para mí, que sé que tú tienes la responsabilidad de contármelo, pero yo te puedo echar una mano. Cuanto mejor te eche yo la mano, mejor para los dos, porque claro, vamos a sacar más información. Entonces, eso por un lado, las técnicas, claro que hay, y no solo de preguntas y entrevistas, sino de análisis conductual, de cómo entender cómo se está comportando el candidato en cierto momento, hasta lenguaje no verbal, de cómo funciona esa comunicación que no se dice. Y luego, por otro lado, el flow, en el sentido de, oye, vamos a trabajar juntos.
Yo en mi caso, como soy consultor externo, pues quizá no esté en tu día a día, aunque sí que hago acompañamiento hasta que te incorporas e interiorizas todo lo que tiene la empresa. Pero ya que vamos a trabajar día a día, yo quiero saber cómo eres tú trabajando y tú tendrás que saber cómo es la empresa trabajando o cómo soy yo si me toca a mí estar. Entonces vamos a hablar, no vamos a un juicio. Vamos a estar a gusto, porque si no estamos a gusto en la entrevista, ¿qué vamos a estar a gusto luego cuando llevemos un mes? Es que empieza por ahí, ¿no? Si yo te pego un puñetazo en cuanto te vea... Es que es muy importante porque mal. Todos hemos hecho la típica entrevista de, joder, pero ¿y qué necesidad tengo yo de pasar este mal rato cuando lo que estamos haciendo es una entrevista para un puesto de trabajo que entiendo que al recruiter evidentemente también le interesa que tú encajes. Si te está entrevistando es por algo. Entonces, jolín, qué importante este punto de, oye, de cambiar esa mentalidad de que las entrevistas dejen de ser un juicio y pasen a ser un, oye, los dos vamos a entender, tanto yo quiero entender si encajo en la empresa como tú necesitas entender si encajo o no. Precisamente nosotros en nuestra herramienta hemos incluido ahora un módulo de Talent Assessment que es para hacer test precisamente de conducta, de todas esas cosas que, bueno, cuando ya has hecho el check con las habilidades técnicas necesitas, por ejemplo, pues un perfil de IT, cuando ya sabes todos los programas que sabes usar, cuando ya sabes cómo es esa persona, oye, intentar entender también si va a encajar en el tipo de empresa en el que vas a estar o no. ¿Te ha pasado alguna vez, bueno, tú estás en consultoría externa, como dices, pero ¿te ha pasado alguna vez que te ha salido rana? Que alguien te ha vendido algo, te has tragado que un perfil era increíble y luego la empresa te ha dicho o tú mismo te has dado cuenta, uy, me he equivocado, me lo ha vendido muy bien? Sí, y me da la impresión de que no soy el único, por eso tenemos todos los que nos dedicamos a esto las cláusulas de si no te funciona en 1, 2, 3 meses, repetimos Oye, yo esto el proceso. yo esto no lo sabía, me parece interesante. No, me parece interesante porque justo eso, nosotros hemos incluido este módulo porque al parecer pues cada vez interesa más, tanto a empresas como a recruiters y demás, precisamente por eso, por el decir, oye, vale, es que esta persona cumple con con todo lo técnico, digamos, que yo necesito para este puesto, pero es que no encaja nada. Ni con el equipo, ni con la empresa, ni con nada. Entonces me da curiosidad toda esta parte de, oye, ¿qué tips tienes tú o cómo intentas tú intentar entender cómo es esa persona, más allá del currículum, digamos? Mira, esto es súper interesante, a mí me encanta contarlo y además tiene que ver con tecnología, te lo voy a enlazar. Si yo te estoy haciendo a ti una entrevista, quedo contigo para una entrevista y hemos quedado a las 10 y tú llegas a las 10:10, es imposible que yo te conozca en una hora de entrevista. Es prácticamente imposible. Yo te puedo hacer análisis conductual. Yo tengo varias herramientas. Claro, ¿qué busco? La coherencia entre ellas. Pero una herramienta por sí sola no es concluyente. Pero a lo que iba. Si yo quedo contigo a las 10 y tú llegas a las 10:10, yo como recruiter tengo que extrapolar esa competencia o ese comportamiento que tú has tenido conmigo. Y tú a lo mejor eres la persona más puntual del mundo y llegas siempre, o el 99% de veces puntual. Y ese día llegas tarde. Entonces, yo no puedo dar fe de que tú eres puntual. Yo tengo que extrapolar que si tienes una entrevista conmigo y has llegado 10 minutos tarde, lo más probable o es posible que llegues tarde cuando entres a trabajar. Entonces, si yo estoy buscando la puntualidad, porque para la empresa es súper importante la puntualidad, yo te tengo que descartar. Claro, si yo tuviera tecnología, y ahora es donde te enlazaba esto, ¿quién sabe si eres puntual o no? Siempre. Seguramente tu teléfono móvil. Entonces, yo, si tuviera datos, como tendría la tecnología o tu teléfono móvil, yo podría saber si Marina llega pronto o tarde el 90 y tantos % de las veces. Y ojo que, como no da tiempo a explicar más cosas, estoy generalizando. Obviamente no es lo mismo quedar con un amigo que quedar para trabajar. No, o sea, no puedo valorar la puntualidad ni siquiera con esos datos. Tendría que hacer todavía una extensión del estudio y tal. Pero esto se entiende muy bien. Entonces, ahora cambia puntualidad por cualquier otra cosa, por cualquier otra competencia. Si yo espero a alguien que comunique bien y tú comunicas súper bien, pero justo ese día no te entiendo nada, yo tengo que extrapolar que esa competencia no la tienes o no me la has demostrado y por lo tanto yo tengo que seguir el proceso de selección con otros candidatos que quizás sí la tengan. Esto es importante que la gente lo entienda. Sí, porque al final es un compendio, ¿no? Tú te tienes que quedar con lo que has visto. Estamos hablando de que a lo mejor has entrevistado a 10, 15, 20 personas, depende del proceso de selección, y yo creo que puede sonar fuerte, ¿no? O alguien puede estar escuchándonos y pensar, oye, pues qué injusto, porque si yo soy siempre puntual y soy el mejor candidato y he llegado 5 minutos tarde porque es que el autobús se ha parado, qué injusto. Ya es injusto, pero hay 20 personas más, ¿no? que también encajan con el puesto y al final, jolín, esa parte de... Siempre somos muy críticos, ¿no? con los recruiters.
y el recruiter también está haciendo un trabajo pues que no es tan sencillo, ¿no? Vamos a pasar a las anécdotas, Juanjo. Cuéntame una anécdota graciosa, divertida, una anécdota que tengas tú en la cabeza reclutando, que seguro que tienes muchas, algunas que puedas comentar y otras que no. Es verdad, a veces yo me siento en mi trabajo como si fuera un sacerdote con el secreto de confesión, porque la gente me cuenta unas cosas. Cosas que igual incluso no proceden, que te cuenten, ¿no? No, pero de esto que tú ves a una persona y parece que está súper a gusto con su trabajo, y luego a mí me escriben y me dicen, oye, ¿no tendrás por ahí alguna oferta que estoy pensando en cambiar? Bueno, pero eso obviamente yo guardo el secreto de confesión y ayudo a la gente a cambiar de trabajo. Pero o sea, eres recruiter sacerdote. Sacerdote. A la vez. Sí. Tengo un par de anécdotas, no sé si son graciosas las dos, yo te dar cuenta. No tienen por qué ser graciosas, pueden ser curiosas, que nos encanta todo este morbillo de las anécdotas. Sí, mira, bueno, una es con el teletrabajo, 100%, porque ahora que hacemos entrevistas y entrevistas a gente que está en su casa... Qué divertido puede ser el teletrabajo para estas cosas. Sí, me ha pasado de todo. Una en concreto entrevisté a una chica que tenía un gato encima y estaba con el pijama, sin peinar, no me lo puedo creer. La habitación desordenada. ¿La gente de verdad va en pijama a las entrevistas? He encontrado... Sí, esto es real. Lo que pasa es que esta chica era muy flagrante por eso, porque tenía el gato, se veía... No me puso otro fondo, que sabes que se puede poner un fondo virtual. Sí, Ella claro, me dejó su es tan habitación. sencillo, chicos, poner un fondo de... Claro, ponme las oficinas de Google, que voy a decir qué pasada. Pero era su habitación desordenada, ¿no? Bueno, no era lo que buscaba la empresa, no encajaba en el perfil tal y como hizo la entrevista, y no solo por eso, ¿eh? Y luego pasó otra cosa que me parece también importante resaltar esta anécdota, y es, tú quieres trabajar con personas, y con las personas te quieres llevar bien, valoras una serie de comportamientos, casi más que tengan mucho conocimiento o que sean unos cracks en lo suyo, que tengan experiencia. Y es que lo digo porque me pasó que tuve que hacer un proceso de selección hace tiempo y era un perfil administrativo, ¿eh? Ni siquiera te hablo de C-level ni nada, un perfil administrativo, oye, bien, y yo le había puesto cara al candidato. Y era hace tiempo y lo cité en las oficinas para hacer una entrevista presencial. Y yo sabía quién era, pero él no sabía quién era yo. Era en otros tiempos, ¿no? Ya no se acordaba. Y justo antes de tener la entrevista con esta persona, yo bajé a tomarme un café. Y volvía y me lo encontré. Me lo encontré para subir en ascensor a las oficinas. Yo no dije nada, lo encontré en el portal. Y vi que esta persona se tomaba un chicle y tiraba el papel al suelo, teniendo la papelera literalmente a 1 metro. Yo no dije nada. No dije nada. Por cierto, yo recogí el papel y lo tiré. Muy bien hecho. Y subimos juntos en el ascensor, vamos al mismo piso y va a llamar a la puerta y yo saco las llaves. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, vengo a hacer una entrevista. Ah, claro, pasa. Y esa entrevista iba a durar muchísimo más tiempo. Duró 5 minutos, vamos a llamarlo de cortesía, porque yo tampoco quise... No era mi trabajo, ¿entiendes? Contarle todo lo que está mal sobre tirar basura al suelo, ¿no? Pero fueron 5 minutos que se acabaron y ahí sí que fue el ya te llamaremos y bueno, el feedback fue el que fue. Es que al final sois un poco, a mi modo de ver, os acabáis convirtiendo un poco en una especie de psicólogos, psiquiatras, porque yo entiendo que, claro, cuando uno tiene tanto contacto con gente a este nivel todos los días, habrá muchas cosas que a ti, como esto que puede parecer una tontería probablemente para alguien que escuche, a mí no me lo parece, desde luego, habría tenido la misma impresión que tú, pero os convertís en psicólogos al final porque... pues eso, acabáis entendiendo cositas de la gente de, oye, yo sé que seguramente se te habrá dado la situación de que una persona que te responda X cosas se haya repetido varias veces, ¿no? Y tú hayas dicho, las personas que me responden esto van a salir por aquí o van a salir por allá. ¿Qué papel crees tú que tiene ese punto de psicología en vuestro trabajo? Bueno, nosotros somos especialistas en esto. A nosotros no nos puedes exigir que te arreglemos el coche, pero sí que nos puedes exigir esto. Y por eso está bien formarse y ser mejor recruiter cada día con formación, conocimientos, leer, experiencia y demás. Yo, por ejemplo, en mi caso, intento aprender todo lo que puedo. Y hay unas cosas que se llaman en selección sesgos cognitivos. Esto pasa en todos los sectores. Tú cuando compras también pasa esto por tu cabeza, pero nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Para que la gente aterrice esto, pongo un ejemplo, ¿vale? Hay una cosa que se llama sesgo cognitivo que tiene el nombre de efecto halo. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor quedo contigo en una entrevista y tú comunicas súper bien. El efecto halo quiere decir que por mi cabeza puede pasar que como comunicas súper bien, haces todo súper bien.
Esto pasa mucho, para que la gente lo entienda, en los anuncios de fragancias o colonias en la tele. Dices, yo no puedo oler la colonia, sin embargo estoy viendo a un chico y una chica en paños menores, claro. que son guapísimos. Entonces, ¿pero a qué huele esto? ¿No? Pues súper bien, seguro, porque son guapísimos, claro. Claro, ese es el efecto halo. Es como todo está en una estética súper chula, cuidada. Entiendo que la colonia puede acercarse a lo que yo busco, porque yo también busco algo elegante, ¿no? Pues esto funciona igual. Pero al final, como somos personas, insisto, todo el mundo hacemos de psicólogos en todas las partes de nuestra vida. Si tú vas a tomarte un café a un bar y justo un minuto antes has visto cómo el camarero trataba mal a una señora mayor, pues igual no te quieres tomar ese café ahí. O ibas en el coche y has visto cómo una persona ha perdido los nervios y ha empezado a insultar desde el coche. Que la gente, yo digo que los análisis conductuales donde mejor se ven es conduciendo. Vaya análisis saldrían de algunos que yo estoy pensando. Sí, y sobre todo cuando hay tráfico. Entonces, nosotros hacemos eso también. Pero es que lo tenemos que hacer porque es nuestro trabajo. Y Juanjo, te quiero preguntar así un poco más a nivel para aterrizar un poco las cosas, ¿no? Bajarlas a tierra. Tips, tanto para gente que está buscando empleo, a nivel entrevistas. Oye, una cosa, algo que tú puedas decir de, oye chicos, tranquilos, que las entrevistas pueden no dar miedo, os voy a dar unos tips para hacer una entrevista, como para el otro lado, tips para gente que está empezando con el reclutamiento y está un poco perdido con este mundo. Mira, te lo voy a unir, porque este concepto le vale a las Genial, dos partes. Me encanta la síntesis, o sea, bien, fantástico. En un tuit. En un tuit, exacto. No, mira, el nexo de unión entre las dos cosas tiene que ser el marketing. Porque antes hablábamos de, oye, qué injusto sería que si yo llego tarde a una entrevista pienses que soy impuntual. Pero también si no comunico bien ese día pienses que no comunico bien. Hay una solución, hay varias, pero una podría ser la marca personal. Por ejemplo, si tú subes contenido a internet, a las redes sociales, y yo veo cómo comunicas, me voy a hacer una percepción, voy a tener una imagen tuya de cómo comunicas. Uh-huh. Y luego ese día a lo mejor no te sale bien. Entiendo que estás comunicando a través de una cámara y que las cosas cambian. Pero si ese día no te sale bien, yo me voy a quedar con que eres una buena comunicadora. Al otro lado igual, ese recruiter tiene que dar visibilidad a lo que está haciendo como persona. El cuento ha cambiado, entonces tú ya no quieres trabajar solo en una empresa, que la empresa tiene que tener una visión determinada, un propósito, etcétera, sino que quieres ver qué hay detrás, cómo es el día a día. Pues lo que hacéis vosotros, que documentáis lo bien que lo paséis aquí y encima estáis sacando adelante un proyecto cumpliendo objetivos, que no es estamos de risas y entonces nos sale el trabajo, no, las dos cosas. Entonces, la gente va a querer trabajar con vosotros por eso, porque tú me vas a hacer un proceso de selección, pero el día de mañana a lo mejor tú no estás aquí y eres tú, yo me quedo contigo. Y no solo me quedo con un logo y una marca y un nombre corporativo, me quedo con esa persona dentro de esa marca corporativa. Entonces, el marketing le funciona a ambas partes. El recruiter para crear una marca y una comunidad, esa tribu que atraiga candidatos, y tienes que ayudarles, obviamente, porque quizá hoy no encuentres una posición para alguien, pero el día de mañana sí. El largo plazo ahora sí que es importante, más que nunca. Y alguien que vaya a encontrar trabajo, exactamente lo mismo. Primero, que la entrevista no lo es todo, que primero tiene que llegar a la entrevista y una vez... Y eso yo creo que es súper importante sí. Como para tranquilizar, ¿no?, a los candidatos. La entrevista no lo es todo. Tienes un currículum, tienes un background, tienes probablemente muchos más pasos dentro del proceso de selección. Relájate y charla, ¿no?, con el recruiter. Eso es. Y ahora otra cosa importante, que es... Vuelvo al concepto de ya no hay trabajo para toda la vida. Entonces, relájate, porque este trabajo igual te gusta hoy, pero en 3 meses ya no es tu trabajo. Y no pasa nada, las empresas tienen que entender esto. Ya no vale contratar a alguien y fidelizarlo hasta que cumpla los 70 años o cuando nos jubilemos, que igual es a los 80, 90 o nunca. A ver qué pasa. Pero oye, mientras estés aquí, esto es como una pareja, mientras estés aquí, mientras estemos juntos, vamos a estar bien las dos partes y luego ya veremos. Entonces, relájate, que igual este no es el trabajo de tu vida, precisamente porque vas a tener muchísimos trabajos a lo largo de tu vida. Entonces, quítate presión y disfruta. Oye, Juanjo, y ahora que has sacado tú mismo el tema de la marca personal, ¿cómo se consiguen más de 45.000 seguidores en LinkedIn? No lo sé. No me vale la respuesta.
Mira, he creado mucho contenido y la gente piensa que llevo toda la vida haciendo esto, pero lo cierto es que yo llevo 2 años creando contenido. ¿Solo llevas 2 años? Solo 2 años. Yo como recruiter obviamente utilizaba LinkedIn como herramienta de trabajo para crear ofertas, para llevar procesos de selección, pero crear contenido como tal llevo 2 años y ha pasado todo muy rápido. Al llevar unos meses me contacta LinkedIn y me mete en el grupo de creadores de contenido oficiales de LinkedIn y a los pocos meses otra vez me dicen que soy LinkedIn Top Voice, empleo, y digo, ¿eso qué es? Y dice, no, pues eres un influyente de la red. Y digo, qué guay. Y la idea de lanzarme a crear contenido fue que yo el conocimiento que tengo, que pueda tener, ¿no? Desde mi humildad de que no sé nada y cada día aprendo más, lo que pasa es que he aprendido de gente muy buena, es, oye, si te puede servir lo que yo hago y hago entrevistas cada día, llevo procesos de selección, si te puedo ayudar a ti como recruiter o a ti como candidato a que encuentres una empresa, pues voy a darte consejos, voy a contarte mi día a día, cosas que me pasan, que me parecen divertidas, y yo sobre todo uso lo que llaman el edutainment, o sea, hablo muchísimo con sentido del humor. Tengo una sección, por ejemplo, que son palabras con la RH, porque ahora todo el mundo habla así, ¿no? El reaching, applying, engagement, no sé qué, yo te lo traduzco al castellano. Pues hago ese tipo de cosas. Y en las redes hago mucho el payaso, no te voy a engañar. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que funciona? Estamos cansados también un poco ya de... Nosotros llamamos bullshitters, ¿no? A los que están todo el día hablando de cosas que son un rollo, que luego que a veces tienen impacto, que a veces no, pero es como, vamos a hablar un poquito con un poquito de humor, ¿no? Vamos a ponerle un poco de gracia al día. Oye, y Juanjo, por ir ya un poquito también cerrando, te comentaba antes pues esto, que nosotros que estamos en contacto con gente que trabaja en sector recursos humanos muy distinta, porque estamos en contacto tanto con empresas muy grandes como con headhunters como tú, que son freelance, y todos están de acuerdo con algo, y es así, y es que recursos humanos y el mundo de recruiting en general está cambiando, y está cambiando a mejor, porque las empresas están empezando a dar cuenta de que pues efectivamente el talento que tienen es lo que lo mueve todo, que parece súper básico, pero se nos estaba olvidando, yo creo, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Hacia dónde crees que va? Tú que estás en contacto con tantas personas todos los días, ¿qué tendencias crees tú que va a haber pues, de cara al año que viene, de cara a próximos meses? ¿Cómo crees que están cambiando las cosas? Bueno, en el corto plazo seguro que hay que entender cómo funciona la atracción del talento. Esto es, hasta ahora hemos estado yendo a cazar mariposas. Bueno, pues ahora no es suficiente. Ahora hay que regar el jardín para que vengan las mariposas, porque si no, no van a venir. Eso es la atracción del talento con una metáfora bonita. Entonces, esa es la tendencia a corto plazo. A más largo plazo, yo veo los recursos humanos como algo más filosófico. Y me explico para que nadie piense cosas raras. No voy a hablar de Platón. Pero mira, cuando empezamos el área de recursos humanos hace ya bastante tiempo, todo estaba muy centrado en procesos administrativos. Recursos humanos, cuando existía departamento, se centraba en nóminas, despidos, todo este tipo de aspectos burocráticos. Luego fue evolucionando y hubo un poquito más de tecnología, ¿no? Empezó Excel, luego, gracias a Dios, han aparecido empresas como la vuestra que con tecnología ayudan a hacer todos los procesos más fáciles, que no lo son. Pero hablábamos de tecnología y datos. Ahora ya tenemos datos que podemos medir, pues el tiempo que tarda en reclutar, el proceso de onboarding, cuánto tiempo tarda el candidato en adaptarse a la empresa. Hay muchas cosas que se pueden medir, ¿no? Con los KPIs, que le llaman. Yo digo, cosas que se pueden medir en cosas castellano. Que se pueden medir. Ahora, con la atracción del talento que yo te comentaba, pues hay que saber de marketing. Igual que antes dentro de ventas no hacía falta conocer tanto al cliente, ahora el cliente es más exigente y los de marketing son los más creativos del mundo porque se tienen que romper la cabeza para atraer clientes. Ahora es lo que tenemos que hacer los recruiters. Pero todo esto, y gracias a la inteligencia artificial, va a llegar un punto en que habrá que entender al ser humano como algo más filosófico. Es decir, bueno, ¿cuál es tu propósito en esta empresa y que sea parte de tu vida? En ¿cómo entiendes tú el mundo y que tengas un espacio dentro de una empresa para seguir desarrollándote en ese entendimiento que tienes tú del mundo y que encaja con lo que tiene la empresa? Entonces yo a más largo plazo entiendo que la tecnología va a hacer muchas cosas que ahora nosotros hacemos, pero nosotros vamos a seguir existiendo en principio. Hombre, esperemos que sí, ¿no? Al final claro. Pues lo que siempre decimos, pero que usar la tecnología como vehículo, el decir, pues bueno, deja de tenerle miedo porque a lo mejor tu trabajo va a ser mejor si aprendes a usarla, ¿no? Claro, pero seguro que tiene que haber un componente más humano, entonces la filosofía va a ser muy importante, porque si ahora esto no tengo que hacerlo yo y le hace una máquina, yo soy importante y tengo que hacer otras cosas, pero ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo encaja todo esto dentro de una organización que llamamos X? Entonces yo creo que a largo plazo vamos a tender a ir a la filosofía. Fíjate los estadios por los que hemos pasado,
todo, ¿no? Domina burocracia, datos, marketing y luego filosofía. Y esto, bueno. Oye, Juanjo, pues ha sido un placer, ha estado genial. Así que muchísimas gracias por venir, esperamos verte por aquí pronto porque este podcast, pues bueno, esperamos que se alargue muchísimo en el tiempo y seguro que no se nos ocurre alguna idea porque podríamos estar horas aquí hablando de todo esto. Pues muchas gracias a todos por vernos en este capítulo. Os vamos a dejar las redes de Juanjo para que no os lo perdáis, las nuestras también, por supuesto, y nos vemos en el siguiente capítulo de The Talent Podcast.